Buenos días a todos nuevamente. Hoy vamos a resolver el trabajo práctico número 2, ¿sí? Que viene a ser la teoría de la práctica que hicimos en clase, ¿sí? Este trabajo, como ya saben, está pensado para resolver en clase. Yo voy a compartir la pantalla. A ver. Voy a compartir la pantalla con las preguntas y vamos a ir resolviendo una por una, ¿está? Ven, a ver. ¿Ver la pantalla, mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe, la vemos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, voy a aumentar un poquito. Bueno, vamos, como dice acá, como ya les comenté recién, es la explicación teórica, ¿sí?, de las prácticas realizadas en las clases presenciales. La primera pregunta que tienen que responder es averiguar de cuántos bits es el procesador, ¿sí? El procesador es el microprocesador o CPU. Lo pueden llamar de cualquier manera, procesador, CPU, microprocesador, que es lo mismo, ¿no? Tenemos que averiguar de cuántos bits es y de cuántos bits es el sistema operativo que tenemos instalado. Hay varias formas de hacerlo. Nosotros lo hicimos de una manera con Windows y también lo hicimos a través de la ventana de comandos. Recuerden que los procesadores pueden ser de 32 bits o de 64 bits, ¿sí? Entonces, a la hora de instalar un sistema operativo, es importante saber qué procesador tenemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si me traen una computadora vieja con un procesador de 32 bits y me dicen, a ver, instalame el Windows 10, poneme un sistema operativo nuevo, porque la verdad que anda muy lenta y quiero actualizarla? ¿Se puede hacer eso? No, no se puede, profe. No se puede. ¿Por qué? Porque el de 32 bits anda más lento, ¿no? Y, No, porque no lo va a soportar. O sea, exacto. Windows 10 a 32 bits. ¿Por qué Windows 10? Porque ¿de cuántos bits es? De 64 bits. Exactamente. Un procesador de 32 bits no soporta un sistema operativo de 64 bits, ¿sí? Eso igualmente lo vamos a ver más adelante porque está en otra pregunta. Bueno, ¿cuáles eran los pasos que seguimos? Íbamos a este equipo, hacíamos clic con el botón derecho, opción propiedades. Ahí está. Y aquí en la tercera línea me dice de cuántos bits es el sistema operativo y el procesador. Acá me dice sistema operativo de 64 bits y procesador de 64 también. Esa es una manera. En los trabajos prácticos que me entregaron, porque algunos ya me lo entregaron, ustedes siguieron otros pasos para averiguar esto, que están bien también, me parece perfecto, porque eso, como les digo, si ustedes hacen las cosas de una manera diferente a como las vemos en el taller, es enriquecedor, porque aprendemos nuevas maneras de hacer las cosas, ¿sí? Bueno, la otra forma que habíamos hecho para ver de cuántos bits es el procesador era haciendo clic aquí en inicio, luego escribimos CMD y aparece el símbolo del sistema, o sea, la ventana del sistema que me permite escribir comandos. Y ahí escribimos eco, se escribe hecho, espacio, signo de porcentaje, procesor, guión bajo, arquitectura en inglés, que es architecture, se escribe.
¿sí? Damos Enter, y acá me dice, que no sé si se alcanza a ver porque es muy chiquito, AMD 64. Me está diciendo que tengo un procesador de 64 bits. Entonces, la respuesta, bueno, la tienen acá, ¿sí? Clic botón derecho sobre este equipo para obtener el menú contextual. El menú contextual es el que se despliega cuando hacemos clic con el botón derecho sobre cualquier objeto, ¿sí? De ese menú contextual elegimos la opción propiedades y ahí nos aparece esta ventana donde podemos ver de cuántos bits es el sistema operativo y de cuántos bits es el procesador. Y la otra manera es esta que hicimos recién, ¿no? Hacemos clic en el icono de Windows, luego escribimos CMD, aparece el símbolo del sistema, y en el símbolo del sistema escribimos esta instrucción que al dar Enter me indica de cuántos bits es el procesador. ¿Está? Bueno, acá vamos a responder la pregunta 2 y 3 juntas. Dice, que es lo que hablamos recién, al principio, ¿no? De la clase. Si tiene un procesador con una arquitectura de 32 bits, ¿qué tipos de sistemas operativos y de aplicaciones puede instalar? Y la misma pregunta con un procesador de 64 bits, ¿no? Si tengo un procesador con una arquitectura de 64 bits, ¿qué tipos de sistemas operativos y de aplicaciones puede instalar? Que la CPU sea de 64 bits significa que siempre podrá instalar aplicaciones de 64 bits. ¿Qué dicen ustedes? Hoy dijeron que si el procesador es de 64 bits, si el procesador es de 32 bits, no pueden instalar un sistema operativo de 64, porque no lo soporta, y tampoco aplicaciones. ¿Sí? La pregunta 2 está respondida. 32. Tiene que ser de 32 bits, el sistema Operativo y el sistema de aplicaciones. Y las aplicaciones, exactamente. ¿Y qué pasa si la arquitectura es de 64 bits? Se puede ambos, pero te anda más lento. Exactamente. ¿Cuándo te anda más lento? Cuando es de 32. Exactamente. Perfecto. Entonces, esta pregunta la vamos a responder en este cuadrito, ¿sí? Aquí dijimos que una CPU o procesador de 32 bits se puede instalar sistemas operativos de 32 bits. Acá, perdón, 64. No se pueden instalar sistemas operativos de 64 bits. Sí se pueden instalar aplicaciones de 32 bits y no se pueden instalar aplicaciones de 64 bits. O sea, si la CPU es de 32 bits, solo vamos a poder instalar sistemas operativos y aplicaciones de 32 bits. ¿Y acá cómo completamos esta columna? Si la CPU es de 64 bits, ¿podemos instalar sistemas operativos de 32? Dijimos que sí. ¿De 64? Obviamente que sí. ¿Aplicaciones de 32? Sí. ¿Y de 64? Sí. Sí. Siempre y cuando, vamos a poder instalar, siempre y cuando tengamos un sistema operativo de 64 bits. Porque dijimos que en una CPU, en un procesador de 64 bits, yo puedo instalar un sistema operativo de 32 bits, pero si instalo un sistema operativo de 32 bits, no voy a poder instalar aplicaciones de 64 bits, ¿sí? Entonces, sí voy a poder instalar aplicaciones de 64 bits, excepto, vamos a ponerlo minúscula, excepto que el sistema operativo sea de 32 bits. ¿Está? Vamos a poner más chiquito.
Y se dice que los sistemas operativos de 64 bits son retrocompatibles. Retro es algo retro antiguo, ¿no? Se dice que son retrocompatibles y son compatibles con algo antiguo. ¿Por qué? Porque pueden utilizar programas de 32 bits. ¿Ahí está? ¿Esto quedó claro? Sí, profe. Bueno. ¿Cuántos gigas de RAM? ¿Cuántos gigas de RAM puede gestionar un procesador de 32 bits? ¿Sí? 4 gigas. Exacto. ¿Y cuánta memoria puede asignar a cada aplicación? Una, no me acuerdo de eso. 2 gigas. ¿Sí? 2 gigas. O sea, que si yo tengo un juego pesado, o pesado quiere decir con muchas imágenes, videos, sonidos, y que necesita más de 2 gigas de memoria para ejecutarse, más de 2 gigas de RAM, bueno, en un procesador de 32 bits no lo voy a poder usar, ¿sí? ¿Y cuántos gigas de RAM puede gestionar un procesador de 64 bits? Hasta 64 gigas de RAM. Es una barbaridad. De 64 bits hasta 16 millones de terabytes. Yo les dejé, ¿se acuerdan en el Classroom una tablita con las unidades de medida de la información? Que 1 giga son 1024 teras, ¿sí? 1 tera son 1024 hexas. Bueno, es muchísima la cantidad de memoria que puede gestionar, pero en realidad esto es algo teórico, ¿sí? Por eso acá en la respuesta escribí que los sistemas operativos, los procesadores, perdón, de 64 bits, pueden utilizar muchísima más cantidad de RAM, teóricamente hasta 16 exabytes de RAM, que son unos 16 millones de tera, pero esto es en teoría, porque en la realidad no sucede eso. ¿Ustedes alguna vez escucharon decir, bueno, voy a comprar 2 millones de gigas de RAM, o 3 millones de exabytes? No, porque esas cantidades de memoria no son soportadas por ninguna placa madre, y además los sistemas operativos limitan esta cantidad. ¿Está? Por ejemplo, la versión Home de Windows 10 puede gestionar como máximo 128 gigas. Fíjense la diferencia con el procesador de 32 bits. Un procesador de 32 bits gestiona hasta 4 gigas, ¿sí? 2 gigas como máximo para cada aplicación. Y uno de 64 bits, si tenés instalado el sistema operativo Windows 10, la versión Home, puede gestionar 128 GB de RAM. Y la versión Pro de Windows 10, 512 GB de RAM. ¿Sí? Bueno, esto es un dibujito nada más para recordar la cantidad de RAM que puede gestionar cada procesador. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre 32 y 64 bits? Una es que la que vimos recién, ¿sí? Que los procesadores de 32 bits gestionan muchísima menos cantidad de memoria que uno de 64 bits. Y esto implica que en un procesador de 64 bits se pueden tener más aplicaciones abiertas, ¿sí? Porque mientras más aplicaciones abiertas se tiene, más memoria se ocupa. Cada aplicación que se abre
ocupa memoria, ¿sí? Entonces, en un procesador de 32 bits, yo abro 3 o 4 aplicaciones y hasta ahí podría funcionar bien. Pero si abro más, el sistema se puede hacer lento, se puede colgar, digamos, porque me quedo sin memoria, ¿sí? Esa es otra de las diferencias. Y otra, también importante, es que los sistemas los procesadores de 64 bits son más rápidos, ¿tá? Y otra diferencia también importante es la que vimos hace un rato, que los sistemas operativos de 64 bits son retrocompatibles, es decir, que puedo instalar tanto un sistema operativo de 32 bits como uno de 64 bits. Y no sucede lo mismo con, si tenemos un procesador, no sucede lo mismo con un sistema operativo de 32 bits. En un sistema operativo de 32 bits, solo podemos instalar aplicaciones de 32 bits. Bueno, ¿y qué es una imagen? Ahora, hasta las 7 la voy a responder yo, ¿sí? Porque es más teórico. A partir de la 8, bueno, las vamos a responder entre todos, ¿sí? Que tiene que ver con lo que hicimos en clase. Bueno, ¿qué es una imagen ISO de un sistema operativo? ¿Qué significan las siglas ISO? Una imagen ISO es una copia exacta de un sistema de archivos. Es una copia exacta, ¿sí? De un paquete digamos, de archivos de instalación. Esto se utiliza mucho para la instalación de sistemas operativos. Nosotros instalamos imágenes ISO de sistemas operativos. Y que no es lo mismo, no sé si ustedes alguna vez instalaron algún juego o alguna aplicación copiando el ejecutable, copiar y pegar, ¿sí? O a veces, cuando bajamos archivos de internet, las copias que bajamos no son las copias exactas del original. ¿Está? Por ahí hay archivos ocultos, archivos que se quedan en el camino, los programas se vencen, ¿sí? Si es que tienen clave. En cambio, las imágenes ISO, como les decía, son los archivos, los paquetes de instalaciones exactos como los originales, ¿sí? En este caso de los sistemas operativos. Aquí les puse las respuestas. Bueno, una imagen ISO es un archivo donde se almacena una copia o imagen exacta de un sistema de archivos. ¿Qué será un sistema de archivos? ¿Qué será? Ahora vamos a ver. ISO significa Organización Internacional de Normalización, ¿sí? Es una organización para la creación de estándares internacionales, ¿sí? Estas imágenes a nivel internacional son utilizadas y son las mismas, están normalizadas. ¿Qué es un sistema de archivo? Eso lo hicieron en el trabajo práctico 1. ¿Se acuerdan qué es un sistema de archivos? Ahí está la respuesta. Es la manera en que se organizan los archivos, ¿sí? Es un conjunto de normas y procedimientos para almacenar la información. Los sistemas operativos tienen un sistema de archivos, ¿sí? Que se llama sistema de archivos nativo. ¿Se acuerdan que Windows, por ejemplo, el sistema de archivos de Windows, almacena todo en carpetas, ¿sí? Utilizan esa forma de organización en carpetas. Bueno, ¿alguna pregunta tienen? No, profe.
¿No? Bueno, si quieren pueden levantar la mano, vieron que tienen un iconito, ¿no?, de la mano, o escribir preguntas en el chat también, ¿sí? El término bootear, ¿se acuerdan? Viene del inglés, de to boot, que significa arrancar. Entonces, ¿qué es un pendrive booteable? Cuando yo digo, voy a crear un pendrive booteable, que esto es lo que hicimos en la práctica, en la escuela. ¿Se acuerdan que creamos un pendrive booteable? Luego le cargamos un sistema operativo, lo instalamos en algunas máquinas. Entonces, ¿qué es un pendrive booteable? Yo digo, quiero que... Pendrive de arranque. Exacto, es un pendrive de arranque. Arranque, exactamente. ¿Se acuerdan que usamos estos pendrives para hacerlos de arranque? Entonces, vamos a escribir la respuesta aquí. Entonces, me dijeron que un pendrive booteable es un pendrive de arranque. Muy bien. Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para crear un pendrive booteable? Un USB, se dice USB porque tiene puerto USB. ¿Cuáles son los requisitos? Yo puedo agarrar cualquier pendrive y digo, bueno, perdón, voy a bajar el volumen. Ay, cuando me apuro, tarda más. ¿Cuáles son los requisitos? A ver, ¿se acuerdan de la práctica? Que el pendrive sea virgen o que ya lo hayan reseteado, limpiado. Vamos a ir escribiendo. Muy bien. Ese es el primer paso, ¿sí? Entonces, uno es que dijeron que el pendrive sea virgen, es decir, recién compradito, sin usar, o que esté, ¿qué cosa? Reseteado no sería la palabra, que esté limpio, formateado. Formateado físicamente, ¿sí? No es lo mismo borrar la información, abrir el pendrive, seleccionar todo y borrar, que formatear, ¿está? No es lo mismo. El formateo físico, voy a colocar un pendrive, así les recuerdo cómo se hace. A ver. Acá. Este es el pendrive, este F es el que coloqué recién. ¿Cómo realizábamos el formateo físico? Clic, botón derecho, ¿sí? Un poquito lenta la máquina. Opción formatear. Y acá le sacábamos el tilde a formato rápido, ¿sí? Le sacábamos el tilde, le dábamos clic a iniciar, ¿sí? Y de esta manera comenzaba el formateo físico del pendrive. ¿Está? ¿Se acuerdan de eso? El formateo físico, que también el tema de los formateos, lo vamos a ver en detalle en otro trabajo práctico, ¿está? Porque el formateo puede ser lógico o físico. El formateo lógico lo único que hace es borrar, ¿sí? Y al borrar, un simple borrado, te deja archivos ocultos, ¿sí?
que a veces pueden interferir si quiero crear un pendrive booteable. Entonces, lo ideal es hacer un formateo físico, así como les mostré, para dejarlo como nuevito, como que sea de fábrica, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿cuáles son los requisitos para crear un pendrive booteable? Uno, que el pendrive sea virgen, ¿sí? O que esté formateado físicamente. Y otro requisito era, ¿cuál? ¿Qué seguía después de hacer el formateo? ¿Qué hacíamos para el pendrive? Porque yo lo formateo y me quedó como nuevito, ¿no? De fábrica. Y ahora, ¿cómo hago para convertirlo en booteable? Ir a Yumi Multibot. Exactamente. Utilizamos una aplicación llamada Yumi Multiboot. Bueno, utilizamos esta aplicación para convertirlo en un booteable, vamos a poner. ¿Sí? Y bueno, y a partir de esta aplicación, vamos a ponerlo entre paréntesis, con esta aplicación montamos la imagen del o los sistemas operativos que queremos instalar. ¿Está? Utilizamos el Yumi Multiboot y no el Rufus. Se puede usar el Rufus también, hay muchas aplicaciones. Esta es la que usamos nosotros, es la que a mí me gusta, pero por ahí si ustedes conocen otra mejor o si sale una nueva, se puede cambiar, ¿sí? No nos vamos a casar, digamos, con una misma aplicación. Por ahora usamos esta. Y a mí me gusta porque, fíjense que dice multiboot, que me olvidé de la I. Ahora sí dice multiboot. Multiboot porque es de múltiples arranque, múltiples. ¿Qué quiere decir eso? Que en el pendrive, con el Yumi Multiboot, puedo montar más de una imagen de sistemas operativos. De hecho, no recuerdo si fue con este curso o con otro, porque doy esta materia en 3 cursos. Instalamos en el pendrive una versión de Windows y una versión de Linux, ¿sí? Entonces, obtuvimos un pendrive booteable, ¿sí? A través del cual puedo instalar 2 sistemas operativos. ¿Y cuántos sistemas operativos puedo poner en un pendrive? Y eso depende de la capacidad del pendrive, ¿sí? 2, 3, 4, 1, 10, depende de la capacidad. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Una vez que yo tengo el pendrive preparado, ¿sí? Para el pendrive ya preparado, el pendrive booteable con 1 o más imágenes de sistemas operativos. ¿Cómo hago para instalar un sistema operativo con ese pendrive? ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerdan que agarrábamos las netbooks? ¿Y qué hacíamos con esas netbooks? ¿Ustedes estuvieron, chicos, en la clase práctica de Sí, esta me mañana? acordé ahora recién. Tenías que apagarlas y cuando se esté iniciando apretar rápido F11 creo que era, ¿no? O algún que estaban por ahí. Sí, Así te llevaba el menú de opciones y ahí te dejaba. exacto, o sea, El sistema operativo. perdón. Sí, no recuerdo qué tecla apretábamos, no me acuerdo si era suprimir, si era F11. Vos decís que es F11. Sí, era suprimir y F11, supongo. No me acuerdo.
A mí me parece que era suprimir, pero bueno, no importa eso. ¿Por qué? Lo importante es esto que vos dijiste. La máquina se apaga, ¿sí? Luego se prende. En el momento de prender, unos segundos antes de que arranque el sistema operativo, de que se cargue el sistema operativo, en la parte inferior de la pantalla aparece qué tecla tenemos que apretar para ingresar al setup. Es decir, para ingresar a la configuración del arranque. O mejor dicho, para ingresar al programa, donde además de otras configuraciones posibles, está la configuración del arranque de la máquina. Porque, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos que, al prender la máquina, al prender la computadora, no se cargue el sistema operativo que tengo en el disco, sino que la computadora busque el sistema operativo en el pendrive. Entonces tenemos que alterar ese orden de arranque, que no arranque desde el disco de la computadora, sino que arranque desde el pendrive. Eso es lo que queremos. Entonces, ¿cómo instalar un sistema operativo con un pendrive booteable? Y bueno, primero tenemos que entrar al setup de la máquina. En algunas se ingresa apretando F11, en las otras suprimir, en la otra F1 combinado con suprimir, en la otra F1, F10, depende de la máquina, ¿sí? Depende de la máquina. Por eso no me acuerdo. Yo creo que era suprimir, algo así, pero también puede ser F11, como dijiste vos, no me acuerdo. Pero bueno, eso tampoco es necesario aprenderlo de memoria, porque cuando vamos a instalar un sistema operativo, lo primero que hacemos es eso, ¿no? Apagar la máquina, prenderla y fijarse cuando arranca, antes que arranque el sistema, en la primera pantalla, abajo, a ver, te dice qué tecla tenés que apretar para ingresar. Bueno, entonces, acá, vamos a responder esa pregunta. Vamos bárbaro con el tiempo, ¿se dieron cuenta? Son 11:15 y vamos por la 10. Así que vamos genial. Bueno, entonces dijimos ingresar. El primer paso, vamos a enumerarlo. Es ingresar al setup. Bueno, presionando la tecla que se muestra, que se indica al pie de la pantalla cuando prendemos el equipo y antes de que arranque el sistema operativo. Esa es la primera parte. Una vez que estamos en el setup, ¿qué hacemos? Una vez que estamos en el setup, es este, ¿sí? Y vamos a boot, ¿sí? A boot, que es el orden de arranque. Y acá cambiábamos a través del teclado, porque en esta pantalla no se puede utilizar el mouse, a través del teclado te indica, porque bueno, si yo entro a boot, acá me aparece un menú que me dice cómo tengo que hacer para cambiar el orden de lectura, ¿sí? Entonces, lo que hacíamos era, apretábamos Alt y la tecla más, en algunas máquinas no funcionaba, entonces apretábamos la X, y ahí así íbamos subiendo y poníamos USB arriba de todo, para que cuando la máquina se vuelva a encender, en lugar de leer el disco rígido, lea el USB, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros configurábamos boot de esta manera, colocando el USB arriba, salvábamos los cambios con F10,
apagamos la máquina, la apagamos. Después que está apagada, ponemos el pendrive booteable y la volvemos a prender con el pendrive puesto. Entonces, ahí arranca leyendo el pendrive y me aparece el menú donde me pregunta qué sistema operativo de los que tengo instalados en el pendrive quiero instalar. Si el Windows o las versiones que tenga de Windows, de Linux o lo que sea. ¿Sí? Incluso podemos instalar en una misma máquina más de un sistema operativo. ¿Eso lo recuerdan? Entonces, bueno, dijimos, la respuesta sería esta: ingresar al setup presionando la tecla que se indica al pie de la pantalla cuando prendemos el equipo y antes de que arranque el sistema operativo. Luego, cambiamos el orden de arranque o booteo desde la pestaña boot. ¿Está? La pestaña boot es esta que vimos acá. Y vamos acá, hacemos clic ahí y ahí cambiamos el orden. Salvamos los cambios, lo hacíamos con F10 en este caso. Luego apagamos el equipo, colocamos el pendrive booteable que preparamos, colocamos el equipo, colocamos el pendrive booteable que preparamos y luego volvemos a prender el equipo. Y ahora la máquina va a arrancar desde el pendrive, ¿sí? No se va a cargar el sistema operativo. Te va a mostrar el contenido del pendrive y te va a preguntar qué sistema querés instalar, ¿está? Estos serían los pasos. ¿Quedó claro? ¿Se acuerdan de esto ustedes? Igual hay un videíto que ¿se acuerdan? No, mucho no me acuerdo, profe, igual. ¿No? No. Hay un video que hicimos cuando preparamos el pendrive booteable. Hay un video y lo subí al Classroom. Después a ese video lo voy a linkear a este otro video, ¿sí? El que voy a subir. Bueno, entonces esta es la respuesta a la pregunta 10. Quedan dos preguntas más, la 11 y la 12, ¿sí? ¿Qué significa BIOS? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su función principal? ¿Sí? BIOS es el sistema básico de entrada-salida. Las siglas están en inglés. Basic Input-Output System, ¿sí? La BIOS es un firmware, es un programita, un programa que ayuda a controlar el hardware, ¿sí? Ese programa está dentro de un chip, a ese chip se le llama BIOS, ¿sí? Es un tipo de memoria ROM, es decir, es una memoria que no se borra, ese chip, ¿está? No se borra porque ahí está almacenado el orden de arranque de la máquina, el setup ese al que entramos está en la BIOS, un programa de la BIOS, ¿sí? Y ahí está el orden de arranque de la máquina, como les dije, hay contraseñas, si yo pongo una contraseña para ingresar al sistema, ahí se guarda la fecha y hora del sistema también, ¿sí? Bueno, acá tienen las respuestas, ¿sí? Yo después voy a compartir esto con ustedes, ¿sí? Este trabajo, este PDF, lo voy a convertir en
Perdón, este es un PowerPoint, lo voy a convertir en PDF porque me parece que les va a resultar más fácil abrirlo desde el celular, en versión PDF. Bueno, acá como les decía, que la BIOS significa Basic Input Output System, sistema básico de entrada-salida. Las tareas o funciones es, bueno, se encarga de arrancar el sistema operativo, ¿verdad? Si yo cambio el orden de boteo, vieron que es lo que vimos recién, no arranca el sistema operativo porque lee el pendrive, ¿sí? Eso se programa en la BIOS, en el setup de la BIOS. Entonces, se encarga de arrancar el sistema operativo, identifica al hardware, ¿sí? Como les dije, es un firmware, que es un programita que controla el hardware, entonces identifica el hardware como los discos duros, los puertos USB, la memoria, ¿sí? Las placas del sistema, se encarga del control de teclado, mantiene la fecha y hora del sistema, ¿sí? Y es fundamental, es un elemento fundamental, porque también pregunto cuál es su función principal. Y bueno, la función principal es el arranque de la computadora, ¿sí? Porque es la que hace de puente entre el sistema operativo o el software del sistema y el hardware. ¿Está? Bueno. Otra cosa importante, en las máquinas que vimos nosotros en la escuela, que son las maquinitas viejas, esas netbooks, entrábamos a ese programa desde el setup del BIOS. Pero algunas máquinas, como por ejemplo las que tenemos en las salas de computación de la escuela, si ustedes ingresan, no se van a encontrar con una pantalla similar. Es algo que reemplaza al BIOS, que se llama sistema UEFI, ¿sí? Que son las siglas de Interfaz de Firmware Extensible Unificado. Es como un BIOS, pero tiene otra interfaz, tiene colores, se puede utilizar el mouse, uno puede programar desde ahí, controlar la temperatura de la CPU, ¿sí? Porque, bueno, la CPU levanta muchísima temperatura. Esto lo vamos a ver en el laboratorio de hardware, ¿sí? Es tema de laboratorio de hardware. Y, bueno, cuando levanta una cierta temperatura que sobrepasa el parámetro máximo programado, la máquina se apaga. Se apaga porque si no se quema. Entonces, en el sistema UEFI nosotros podemos regular o decir, bueno, en qué momento o hasta qué temperatura queremos que se mantenga la CPU, por ejemplo, ¿sí? Es un reemplazo de la BIOS que tienen las computadoras nuevas. Muchos técnicos no les gusta el UEFI. Muchos técnicos prefieren cambiar el orden de boteo y trabajar con la BIOS, con lo que vimos nosotros, ¿sí? Pero bueno, eso es cuestión de gustos, de costumbre, no sé. El sistema UEFI tiene una interfaz así, por ejemplo. Este es uno de los sistemas UEFI, ¿no? De una ASUS. Y cada marca tiene su interfaz. Y bueno, esta es la BIOS, así es, esta es la que vemos nosotros. Esta es la UEFI. ¿Dónde se encuentra el BIOS? Fíjense, es un chip que está en la placa madre, ¿sí? Es un tipo de memoria RAM, como les decía, perdón, ROM, porque no se borra, la RAM sí se borra. El tema de las memorias, yo entiendo que ustedes todavía no lo manejan, porque todavía no vimos nada de eso en el laboratorio de hardware, ¿sí? Cuando terminemos con Arduino, vamos a adentrarnos bien en el tema de lo que es la PC, el hardware de la PC, ¿sí? Y las computadoras en general. Bueno, esta es la respuesta a la pregunta 12, ¿sí? Que la BIOS es un firmware, dijimos, es decir, es un programa que está dentro de un chip llamado CMOS. Está instalado en la placa madre, o motherboard, ¿sí? Motherboard es placa madre. Se los voy a poner entre paréntesis acá.
En informática se utilizan muchos términos en inglés, ¿sí? Muchísimos términos en inglés. Bueno, acá está la explicación de lo que les dije, que es un tipo de memoria ROM, es decir, no volátil. Volátil es que se borra cuando apago la máquina, ¿sí? No volátil es que no se borra cuando se apaga la máquina o se corta la alimentación eléctrica, ¿sí? Y bueno, es importante la BIOS, porque está la configuración del sistema. Es lo que hablamos hoy, ¿no? La contraseña, la hora y la fecha del sistema actualizada. Bueno, más abajo les explico, les cuento de qué significan las siglas CMOS, porque el chip se llama CMOS. Y les dejo una lista que son de videos de consulta, que son los videos que también les dejé en el trabajo práctico para ampliar estos temas que vimos. ¿Sí? Bueno. Con esto terminamos. A ver, vamos a... decía que con esto terminamos el trabajo práctico número 2. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Yo no, profe. Por mi parte no. Todo bien. ¿No? De mi parte tampoco, profe. ¿Les quedó claro todo? Sí, profe. Sí, profe, está claro. Bueno, entonces voy a compartir este video, como ya les dije, en el Classroom, en el grupo, ¿sí? Les agradezco la presencia a todos, que se hayan levantado, que se hayan conectado, así que bueno, y les deseo que tengan un muy buen día y un muy lindo fin de semana. Bueno. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Suscribirse. Nos vemos, profe. Nos Nos Chao, vemos. profe. Un beso a todos. Chao.